En lo alto de la Sierra de Sinaloa, donde los caminos son de tierra y el silencio solo lo rompen las chicharras, nació un niño que crecería para convertirse en uno de los capos más conocidos del mundo. Su nombre, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, aunque para todos, con el tiempo, sería simplemente El Chapo. El Chapo nació en La Tuna, una pequeña comunidad en Badiraguato, un municipio donde la pobreza no es una condición, es el paisaje. Su casa era de lámina y madera. Su familia vivía de lo que daba la tierra: frijol, maíz y a veces nada. Su padre, Emilio Guzmán, era campesino, pero también trabajaba en cultivos de amapola y marihuana, como muchos en la región. Para Joaquín, desde pequeño, las plantas verdes y las flores rojas de la amapola no eran un misterio prohibido. Eran parte del patio de su casa. A los 6 años ya trabajaba cortando leña para venderla. A los 7 ayudaba a sembrar. A los 8 ya sabía cómo sobrevivir sin pedir permiso a nadie. Dejó la escuela en 3er grado de primaria, no por rebeldía, sino por necesidad. Había que meter comida a la mesa. Le decían El Chapo desde niño. No por su fama, sino por su estatura. Era bajito, robusto y terco, como un burro de carga. Así lo describían los vecinos. En Sinaloa, Chapo significa chaparro, y ese apodo lo acompañaría hasta el fin. Badiraguato no es cualquier pueblo. Es considerado por muchos la cuna del narcotráfico mexicano. Allí crecieron varios futuros capos, porque en esa región el narcotráfico no se veía como un delito, sino como la única salida. Los jóvenes veían llegar camionetas nuevas, dinero rápido y lujos imposibles para un campesino. Joaquín también lo vio y decidió que tarde o temprano él estaría al volante de una de esas camionetas. Esas camionetas. Antes de pisar el mundo del narco, Joaquín vendía naranjas y refrescos en la calle. Caminaba horas para ganarse unos cuantos pesos. Dicen que era tan insistente que te vendía algo solo para que lo dejaras en paz. Esa insistencia luego sería clave en su ascenso criminal. A los 15 o 16 años, cansado de la pobreza, Joaquín entró de lleno al negocio familiar, pero no al negocio de maíz. Empezó a sembrar marihuana y amapola por su propia cuenta. Sus primeros cultivos los cuidaba con una disciplina militar. Si alguien pisaba una planta, lo corría del campo. Y si un plantío no producía lo suficiente, lo replantaba desde cero. Aunque apenas era un adolescente, Joaquín ya sabía negociar precios con compradores locales. Se le daba el trato directo, la palabra firme, la mirada que no baja primero. Los compradores decían que el chamaco no se rajaba. Cuando tenía alrededor de 15 años, su padre lo corrió de la casa después de una fuerte discusión. Ese día, con solo una bolsa de ropa y unas monedas, Joaquín se fue caminando por los caminos polvosos de Badiraguato, sin saber que ese viaje sería el inicio de su camino al crimen organizado. Tras ser expulsado, entró en contacto con familiares y conocidos que ya trabajaban para los grandes capos de la época. El Chapo empezó como mandadero, luego como transportista y finalmente como hombre de confianza para estructuras criminales más grandes. En poco tiempo, el muchacho terco de la sierra ya estaba aprendiendo cómo se movía la mercancía, cómo se manejaban rutas y cómo se construía poder. A finales de los años 70, el Chapo ya estaba trabajando para los capos que controlaban el negocio en el Pacífico, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, líder del entonces poderoso cártel de Guadalajara. Joaquín, aún joven, aprendió de ellos las reglas del juego: cómo mover cargamentos, cómo negociar rutas, cómo sobornar autoridades, cómo desaparecer a un traidor. No era el más grande ni el más fuerte, pero era el más disciplinado. Mientras otros capos pensaban en armas y territorios, el Chapo pensaba en cómo mover toneladas de droga sin que nadie lo notara. Era obsesivo con la logística, y esa obsesión lo convertiría en el rey del tráfico.
En 1989, un golpe cambió todo. El padrino, Félix Gallardo, cayó detenido. El imperio del cártel de Guadalajara se desmoronó. Y los líderes restantes se repartieron territorio. Fue entonces cuando Joaquín Guzmán, junto a Ismael El Mayo Zambada y otros operadores, tomó el control de las rutas más estratégicas del Pacífico. Así nació el Cártel de Sinaloa. Aunque muchos creen que él lo creó solo, el Cártel de Sinaloa se formó como una alianza. El Chapo como cerebro logístico, Ismael El Mayo Zambada como diplomático y negociador silencioso, los hermanos Beltrán Leiva como brazo armado y financiero. Pero con el tiempo, el Chapo se volvió la cara más visible y temida. A principios de los años 90, el Chapo revolucionó el narcotráfico. Mientras otros enviaban droga por carretera o avionetas, él construyó túneles bajo la frontera, conectados con casas, bodegas y garajes del otro lado. Túneles iluminados, ventilados, reforzados. Autopistas subterráneas para mover cocaína, heroína y metanfetamina como si fueran mercancía legal. Estados Unidos no sabía qué estaba pasando. México tampoco. Y mientras todos miraban al cielo buscando avionetas, el Chapo ya dominaba la tierra. La creatividad de Guzmán no tenía límites. Envió droga en latas de chiles, aguacates huecos, extintores, tanques de gasolina, camiones refrigerados, y en cada cargamento, su imperio crecía un poco más. Con millones de dólares diarios entrando a sus bolsillos, el Chapo entendió una regla básica del poder. No se gobierna con armas, se gobierna con billetes. Compró voluntades, compró silencio, compró protección, desde policías municipales hasta funcionarios de alto nivel. Pero el ascenso nunca es pacífico. Las disputas con otros cárteles dejaron miles de muertos. El cártel de Tijuana, el de Juárez y otros grupos buscaban tumbarlo. En cada enfrentamiento, el Chapo sobrevivía. Y volvía más fuerte. Nadie entendía cómo lograba salir vivo. Para muchos, era como si tuviera 9 vidas. A mediados de los 90, el Chapo ya no era un operador, era un jefe, un líder, un rey sin corona. Las rutas del cártel de Sinaloa llegaban a Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Europa y Asia. Su organización movía más droga que cualquier otra en el continente. Y mientras su nombre se volvía leyenda, su poder se volvía sombra. Una sombra que cubría todo México. Para principios de los años 90, Joaquín Guzmán Loera ya era uno de los hombres más buscados de México. Su nombre aparecía en informes de inteligencia, en reuniones de altos mandos y en los escritorios del gobierno americano. Pero el Chapo seguía moviéndose como un fantasma, hasta que una serie de hechos, casi accidentales, llevaron al capo más escurridizo de la época, directo a una celda. Era mayo de 1993, en Guadalajara. En el aeropuerto, un tiroteo brutal estalló entre sicarios del cártel de Tijuana y hombres del Chapo. El objetivo: asesinar a Guzmán Loera. Pero la operación terminó en tragedia. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en medio del fuego cruzado. Ese día, el Chapo pasó de ser un capo importante a ser el enemigo número 1 del Estado mexicano. Tras el tiroteo en el aeropuerto, Guzmán emprendió una huida desesperada. Pasó por Guatemala, un país donde no contaba con la misma protección que en México. Fue su prisa, su urgencia por desaparecer, lo que lo llevó directo a una redada inesperada. El 9 de junio de 1993, en la ciudad de Tapachula, Guatemala, agentes del ejército guatemalteco recibieron una denuncia anónima. Hay un grupo de mexicanos armados hospedados en un hotel barato. Parecen nerviosos.
La policía realizó un operativo rápido. Entraron al hotel sin saber exactamente a quién buscaban, pero al revisar las habitaciones encontraron algo más grande de lo que imaginaban. En una de las habitaciones, sentado, tranquilo, estaba Joaquín Guzmán Loera. Lo detuvieron sin un solo disparo. Cuando le pidieron identificarse, él solo dijo: «Soy Joaquín». Sabía que su suerte estaba echada. Guatemala no tardó en entregarlo a las autoridades mexicanas. En pocas horas, el Chapo estaba esposado, rodeado de cámaras y militares armados. El capo que había movido toneladas de droga, el hombre que había burlado a tantos, ahora caminaba hacia un avión rumbo a México. Sin escoltas, sin poder, sin escape. Al aterrizar en México, fue trasladado al penal de máxima seguridad Almoloya, conocido hoy como El Altiplano. Allí comenzó su primera vida como prisionero. Las fotografías de su captura dieron la vuelta al mundo. Un hombre pequeño, despeinado, vestido con ropa sencilla, pero con una mirada fría, calculadora. Muchos pensaron que ese sería el final del mito, pero estaban equivocados. El Chapo estaba apenas comenzando su leyenda. La madrugada del 19 de enero del año 2001 quedaría marcada para siempre en la historia criminal de México. En ese momento, Joaquín, el Chapo Guzmán, llevaba casi 8 años preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Un lugar que, en teoría, era imposible de vulnerar, pero que con el tiempo demostró que la verdadera fortaleza no estaba en los muros, sino en las voluntades que habitaban dentro. El Chapo había construido desde su celda una red silenciosa. No necesitaba violencia, necesitaba lealtades compradas. Poco a poco fue debilitando la estructura del penal. Custodios, mandos medios, personal administrativo, todos tenían un precio. Y él, dinero de sobra. Durante meses, su plan se movió como una sombra. Discreto, milimétrico, casi invisible para quien no quisiera verlo. Sabía que una fuga no se improvisa, se diseña como una obra de relojería. Esa noche, nada parecía fuera de lo normal. Los pasillos oscuros del penal seguían su rutina. Rondas, luces intermitentes, puertas metálicas que crujían. Pero en una zona del módulo de seguridad, un pequeño evento pasaría inadvertido para muchos, aunque no para la historia. A las 11 de la noche, un carrito de lavandería comenzó su recorrido habitual. Empujado por un trabajador del penal, avanzaba lento por los pasillos, cargado de ropa sucia y sábanas. Nada sospechoso, nada fuera de lo común. Lo que nadie sabía, o más bien lo que algunos fingían no saber, era que el Chapo estaba oculto dentro. Había reducido su figura al máximo. Permanecía en silencio absoluto, respirando apenas. Sabía que cualquier movimiento brusco podía significar su muerte, pero también sabía que era su única oportunidad. El carrito pasó por 5 filtros de seguridad. 5 controles donde por protocolo debían revisarlo. 5 lugares donde un simple vistazo habría terminado con el escape. Pero en cada uno de esos puntos, la mirada de los custodios se desvió. Algunos por complicidad, otros por miedo, otros por dinero. Y el carrito siguió avanzando como si transportara únicamente ropa sucia destinada al área de lavandería. Al llegar a la zona de carga, la operación final comenzó. El carrito se detuvo junto a una puerta que daba a un área menos vigilada. 2 custodios abrieron el paso. El Chapo salió de su escondite. No corrió, no habló, no miró hacia atrás. Lo guiaron por un pequeño corredor, hasta llegar a una camioneta que ya lo esperaba dentro del propio penal. Subió. Alguien cerró la puerta, y el vehículo salió del complejo como cualquier otro automóvil autorizado. A la 1:30 de la madrugada, el jefe del cártel de Sinaloa estaba fuera de Puente Grande. Había logrado lo impensable: escapar del penal más seguro de México sin disparar un solo tiro.
Horas más tarde, cuando los custodios acudieron a su celda para un recuento de rutina, ya era demasiado tarde. La cama estaba impecable, la puerta cerrada. No había rastro de violencia. Solo una ausencia que resonaba más fuerte que cualquier explosión. Joaquín Guzmán Loera había desaparecido. México despertó ese día con una noticia que parecía imposible, casi surreal. El Chapo se había ido y nadie sabía cómo. Aquella fuga se convertiría en una de las más famosas del siglo XXI, marcando el inicio de la leyenda criminal más comentada de la época moderna. Tras escapar del penal de Puente Grande en el año 2001, Joaquín El Chapo Guzmán volvió a respirar el aire de la libertad. Pero no era un hombre que pensara a esconderse. Era un hombre que pensaba reconstruirse. Y sabía que su nombre, aunque legendario, necesitaba algo más: poder absoluto. Durante sus primeros meses fuera, el Chapo se movió como un fantasma. Cambiaba de refugio constantemente. Ranchos aislados, casas de seguridad, cuevas naturales e incluso túneles improvisados en la sierra sinaloense. Y su influencia, esa crecía rápidamente. Con la libertad recuperada, comenzó a rearmar su estructura. Militó a viejos aliados, reclutó nuevos sicarios y recuperó territorios que había perdido durante su encierro. Su estrategia era clara: dominar las rutas, controlar las plazas y aplastar a los rivales. Mientras el panorama criminal en México cambiaba, el Chapo entendió que solo habría una forma de convertirse en el capo más poderoso de su tiempo: neutralizar a sus enemigos directos. Cada uno controlaba territorios clave, cada uno tenía soldados, dinero y ambición. Pero el Chapo tenía algo más poderoso: la capacidad de unir violencia, estrategia y corrupción en una sola maquinaria imparable. Su cártel comenzó a expandirse como un incendio que nadie podía apagar. Semanas de tensión se convertían en meses de violencia. Ciudades enteras se volvían campos de batalla silenciosos. El Chapo apostó por túneles, por submarinos improvisados, por aviones ligeros, apostó por pagos millonarios a funcionarios de todos los niveles. Y poco a poco fue obteniendo lo que buscaba: control territorial desde Centroamérica hasta el Pacífico mexicano. A mediados de los 2000, la alianza con los hermanos Beltrán Leiva comenzó a fracturarse. La captura de Alfredo Beltrán Leiva, presuntamente facilitada por información filtrada, provocó una ruptura que desencadenó una de las guerras internas más sangrientas. En esa tormenta, el Chapo no solo sobrevivió, avanzó. Mientras sus antiguos aliados caían, Guzmán reforzaba su papel como líder indiscutible del cártel de Sinaloa. Sus operativos crecían, sus rutas se multiplicaban y su nombre se convertía en una marca temida, respetada y para muchos inalcanzable. Entre 2008 y 2014, el Chapo ya no era solo un capo, era un mito. En los pueblos de la sierra lo veían llegar en camionetas blindadas, escoltado por hombres fuertemente armados. Lo describían como un hombre carismático, aparentemente sencillo, que saludaba y dejaba dinero para fiestas o reparaciones. Pero detrás de esa imagen había un engranaje feroz, un imperio que movía toneladas de droga cada mes y generaba miles de millones de dólares. Cada operativo para capturarlo fracasaba. Cada redada terminaba con un escape por túneles, por la montaña o por caminos que solo sus hombres conocían. El Chapo era un hombre que nunca dormía 2 noches en el mismo lugar. Los gobiernos cambiaban, las estrategias cambiaban, pero él seguía siempre un paso adelante. Sin embargo, mientras su poder crecía, también crecía su confianza. Y la confianza produce descuidos. A finales de 2013, el Chapo comenzó a moverse más cerca de zonas urbanas: Culiacán, Mazatlán, Los Mochis. Creía que dominaba tanto el terreno que ya no era necesario esconderse en lo más profundo de la sierra. Su círculo se volvió más pequeño, más confiado, más rastreable.
Las comunicaciones que antes eran indetectables empezaron a dejar huellas. Los movimientos que antes eran invisibles comenzaron a ser observados. A comienzos del 2014, Joaquín El Chapo Guzmán ya no era solo un capo. Era el fugitivo más poderoso y más buscado del planeta. Un hombre que llevaba 13 años burlando operativos, gobiernos y fronteras. Su nombre era un fantasma que se movía entre montañas, túneles y casas de seguridad imposibles de rastrear. Pero aquel imperio que parecía impenetrable estaba a punto de mostrar una grieta. Pequeña, casi invisible, pero suficiente para iniciar su caída. Durante años, el Chapo había perfeccionado un sistema de túneles subterráneos conectados a casas, alcantarillas, bodegas y hasta drenajes municipales. Eran su firma, su forma de escaparse una y otra vez sin dejar rastro. En Culiacán, su refugio urbano, contaba con varias casas conectadas entre sí por túneles que desembocaban en alcantarillados. Esa red lo salvó decenas de veces, pero también llamó la atención de la Marina Mexicana, que comenzó a detectar patrones. Cada vez que lo buscaban en una casa, desaparecía por debajo del suelo. Los túneles, su obra maestra, se estaban convirtiendo en pistas. La madrugada del 20 de febrero de 2014, un operativo conjunto de la Marina y agencias internacionales intervino una casa en Culiacán donde se escondía el Chapo. Los marinos derribaron la puerta, entraron con fuerza, pero lo único que encontraron fue un agujero en el piso. El Chapo había escapado segundos antes, deslizándose por un túnel que desembocaba en el drenaje de la ciudad. Desapareció una vez más en la oscuridad. Pero esta vez algo cambió. Ya sabían hacia dónde corría. La persecución comenzó a cerrarse lentamente. El Chapo huyó hacia el sur, a Mazatlán, pensando que el ambiente turístico y el movimiento costero serían el camuflaje perfecto para perderse otra vez. Rentó un departamento en un edificio de lujo llamado Miramar, un lugar tranquilo, discreto, con vista al mar y vigilancia privada. Pero la Marina ya lo tenía cerca. Sus comunicaciones habían sido interceptadas, sus movimientos monitoreados. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. A las 6:40 de la mañana del 22 de febrero de 2014, un grupo de élite de la Marina irrumpió en el edificio. Subieron con precisión quirúrgica hasta el cuarto piso. No hubo disparos, no hubo persecuciones, no hubo túneles. La tormenta había terminado antes de empezar. Dentro del departamento, encontraron a Joaquín Guzmán Loera dormido, acompañado de su familia. Un marino le apuntó con su arma, mientras otro gritó: «Chapo, estás detenido». Por primera vez en más de una década, el Chapo no tenía salida. Lo sacaron esposado, con el torso descubierto, mientras la luz del amanecer caía sobre Mazatlán. Las fotografías que circularon ese día dieron la vuelta al mundo. El capo más escurridizo del siglo, reducido, cansado, sin posibilidad de escapar por un túnel. Ese día, el gobierno mexicano celebró. La prensa internacional habló del fin del Chapo, pero quienes conocían su historia sabían que aún faltaba un capítulo. El rey estaba capturado, pero no vencido. Un año después, volvería a sorprender al mundo, demostrando que su historia estaba lejos de terminar. Después de su captura, Guzmán fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, la prisión más vigilada del país. Un lugar diseñado para quebrar la voluntad de cualquier reo. Celdas aisladas, guardias rotativos, cámaras 24/7, puertas electrónicas y pisos especiales para evitar túneles. Todo estaba pensado para evitar que se repitiera su escape de Puente Grande, en 2001. Pero el Chapo no era un prisionero común. Llena de paciencia, su mente comenzó a trabajar en silencio. Sabía que cada sistema tiene un punto débil, solo tenía que encontrarlo. Mientras era vigilado día y noche, afuera sus hombres comenzaron una operación de ingeniería nunca antes vista.
No serían bribones improvisados. No sería un soborno al azar. Y no sería una fuga escondida en un carrito de lavandería. Esta vez, el plan parecía salido de una película. Construir un túnel de precisión milimétrica desde un terreno comprado estratégicamente hasta exactamente debajo de su celda. La idea era absurda, casi irreal, pero para el cártel de Sinaloa, nada era imposible. Topógrafos, ingenieros, arquitectos, operadores de maquinaria. Un equipo completo comenzó a excavar de forma clandestina. Todo en silencio. Todo en la oscuridad. Metro a metro, la tierra fue tragada. Cables, iluminación, rieles y hasta una motocicleta modificada se añadieron para hacer del escape una operación rápida. El túnel terminó midiendo más de 1.5 kilómetros, con ventilación y soporte estructural profesional. El Chapo ni siquiera necesitó tocar un ladrillo. Todo se hacía desde afuera. Él solo esperaba el momento exacto. A las 8:52 de la noche, en la celda número 20 del área de tratamientos especiales, las cámaras captaron al Chapo caminando de un lado a otro. Parecía tranquilo, casi relajado. A las 8:54, el capo se agachó detrás del muro que cubría la regadera. Se sentó y luego desapareció. Los custodios tardaron exactamente 18 minutos en reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Debajo de esa regadera había una entrada, una abertura perfecta que conectaba directamente al túnel. El Chapo bajó por una escalera vertical de varios metros. Llegó al borde del pasadizo, y ahí lo esperaba una motocicleta montada sobre rieles. Se subió, encendió y se perdió en la oscuridad. Durante más de 1 kilómetro viajó a toda velocidad, envuelto por las luces amarillas del túnel, mientras el suelo temblaba levemente con el motor. Arriba, en el penal, el caos apenas comenzaba. Al final del túnel, en una construcción improvisada en un terreno rural, lo esperaba una camioneta. ¿Lo subieron? Cambió de ropa, cambió de vehículo y volvió a desaparecer en la sierra. En cuestión de horas, el hombre más buscado del mundo estaba de nuevo en libertad. El escape se volvió viral. La prensa global no hablaba de otra cosa. México amaneció entre incredulidad, vergüenza y asombro. El túnel se volvió un símbolo de su poder, una obra que superaba cualquier ficción, una humillación directa al sistema penitenciario. El Chapo había hecho lo que parecía imposible por segunda vez. Pero no sabía que su libertad sería corta y que el mundo se acercaba a su última caída. La madrugada del 8 de enero de 2016, en la tranquila ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el silencio era engañoso. No había sirenas, no había helicópteros. Nadie imaginaba que en aquellas calles silenciosas estaba a punto de desarrollarse uno de los operativos más tensos y espectaculares de la historia reciente de México. Dentro de una casa aparentemente común, Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado del país, se movía en las penumbras, preocupado. Desde su fuga del altiplano, 6 meses antes, sabía que el cerco se cerraba. Las comunicaciones se habían vuelto difíciles y los aliados cada vez más escasos. Había rumores de que alguien cercano, alguien dentro de su círculo, había hablado. Un error, una indiscreción o quizá una traición. Pero todavía no había evidencia, solo sospechas. A las 3:40 de la mañana, la Marina detectó movimientos sospechosos en la casa marcada como de seguridad. No sabían con certeza que el Chapo estaba ahí, pero todo apuntaba a eso. Un equipo de élite se acercó sigilosamente, y entonces el silencio se rompió. Una lluvia de balas abrió el combate. Los marinos entraron por la puerta principal, mientras otros derribaban accesos laterales. Desde adentro, pistoleros del cartel respondieron con ferocidad. Cada disparo iluminaba los cuartos oscuros como relámpagos dentro de una tormenta sintética.
El tiroteo duró varios minutos, lo suficiente para que la casa quedara casi destruida. 5 hombres del Chapo murieron. Uno de sus principales sicarios cayó herido, pero el objetivo, el Chapo no estaba entre los muertos. En medio del caos, Guzmán y su mano derecha, el Cholo Iván, lograron huir por una puerta trasera. Correr por las calles oscuras, sin chaleco, sin refuerzos y con todo el peso del país buscándolo, era casi imposible sobrevivir. Aún así, el Chapo se le adelantó a la muerte una vez más. Robo de un auto, amenazas al conductor, carreteras secundarias. Durante horas lograron moverse, confundiéndose entre calles desiertas. Pero ahí surgió el detalle que cambiaría todo. El conductor del auto que robaron llamó a la policía. No fue un capo, no fue un sicario, no fue un golpe interno. Fue un ciudadano común, el eslabón más débil, pero también el más inesperado. Sin embargo, en círculos delictivos, la versión extraoficial decía otra cosa, que alguien del equipo del Chapo había revelado la ubicación original de la casa, que la Marina llegó demasiado rápido, que nada era casualidad. Pero la versión oficial siempre apuntó a un simple reporte ciudadano. Horas después del enfrentamiento, militares comenzaron a revisar automóviles sospechosos cerca de una carretera estatal. Uno de ellos, un sedán blanco con placas locales. Al revisar, la sorpresa fue absoluta. Dentro iban el Chapo Guzmán y el Cholo Iván. No hubo disparos. No hubo resistencia. Solo un silencio frustrado y resignado. El hombre que había dominado la sierra, burlado a autoridades y escapado 2 veces de prisiones de alta seguridad, había sido encontrado en un coche cualquiera, detenido por un reporte que parecía insignificante. En los días posteriores, múltiples versiones circularon. Unos aseguraban que un operador cercano lo había entregado. Otros decían que el espionaje a sus comunicaciones lo había dejado expuesto. Y algunos afirmaban que la Marina lo tenía a la vista días antes y solo esperaba el momento perfecto. Lo cierto es que su captura no fue fruto de una sola acción. Fue el resultado de un cerco de meses, de un desgaste interno y de un nivel de presión nunca visto. Y así terminó. El reinado del capo más reconocido de México. La tarde del 19 de enero de 2017, Joaquín Guzmán Loera estaba en su celda del penal de Ciudad Juárez, aparentemente cumpliendo con la rutina estricta que se le había impuesto desde su tercera y definitiva captura. Pero ese día, algo era distinto. Guardias que normalmente evitaban mirarlo a los ojos, caminaban con pasos acelerados. Las puertas se abrían y cerraban más rápido de lo normal. Y los jefes de seguridad recorrían los pasillos sin explicar nada. El Chapo, acostumbrado a leer el ambiente como quien lee la sierra, sabía que algo se acercaba. Algo grande. Algo irreversible. Horas antes, en la Ciudad de México, el gobierno mexicano había firmado y autorizado la extradición inmediata del líder del cártel de Sinaloa. No habría aviso previo, no habría oportunidad de apelar, no habría despedidas. La instrucción era clara: movilizar al interno de forma inmediata y en absoluto secreto. Y así comenzó el operativo. A las 3 de la tarde, agentes federales ingresaron a su celda sin previo aviso. Guzmán Loera, prepárese. ¿A dónde?, preguntó él, intentando mantener la calma. Orden superior, salga. No hubo detalles, no hubo explicaciones, solo un silencio helado que decía todo. Era el final. Con brazaletes metálicos en muñecas y tobillos, y rodeado por marinos fuertemente armados, el Chapo fue trasladado por un pasillo largo que parecía interminable. Cada puerta que se abría era un recordatorio del peso de su historia. Cada paso, un eco de un reinado que había dominado por décadas. Cuando salió al patio, vio el helicóptero. Las hélices giraban con fuerza, arrancando el polvo del suelo. Era evidente. Ya no podría escapar esta vez. No había túneles, no había sobornos, no había aliados esperando al otro lado.
El helicóptero despegó rumbo al aeropuerto de Ciudad Juárez. Todo el trayecto estuvo custodiado por convoyes blindados y unidades aéreas. Ya en la pista, un avión del gobierno estadounidense esperaba. Agentes del US Marshal Service y del DEA aguardan en silencio. No sonreían, no hablaban, solo observaban al hombre que durante años había sido su objetivo principal. Cuando Guzmán bajó del helicóptero y vio la bandera estadounidense en el fuselaje del avión, por primera vez su rostro perdió todo gesto de esperanza. Ese avión no lo llevaría a otra prisión mexicana. Ese avión lo llevaría lejos, demasiado lejos, a Nueva York, al Distrito Este, el lugar donde lo juzgarían, el lugar del que jamás regresaría. A las 9 de la noche, hora de Nueva York, el avión aterrizó. El frío era cortante, casi simbólico. Una bienvenida dura para alguien que había pasado la vida bajo el sol del Triángulo Dorado. Decenas de agentes rodearon la escalerilla. El Chapo descendió mirando a su alrededor, analizando cada rostro, cada gesto, como si buscara una salida, un error, una oportunidad. Pero no había nada. Fue escoltado directamente hacia una caravana blindada que lo llevó al Metropolitan Correctional Center, MCC, una de las prisiones más estrictas y herméticas de Estados Unidos. Ahí comenzó su aislamiento total. 24 horas de vigilancia. Sin contacto, sin voz, sin aire, sin escape. Con su extradición, la leyenda del hombre que burlaba cárceles llegó a su final. Ya no había túneles, ya no había sobornos, ya no había poder que lo salvara. En cuestión de horas, Joaquín Guzmán Loera, el capo que reinó en México por más de 2 décadas, había pasado de una celda en Juárez a un avión estadounidense, a la prisión más vigilada del hemisferio. Era el punto final. La última página de una historia marcada por fugas, violencia y poder. La extradición no solo lo apresó, lo silenció para siempre. Cuando Joaquín Guzmán Loera llegó a Nueva York en enero de 2017, su destino ya estaba escrito. Pero faltaba el escenario más brutal, público y devastador de su vida. El juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn. Un juicio que no solo expondría sus crímenes, sino también los secretos más oscuros del narcotráfico moderno. Era el final del capo y el comienzo de su leyenda. El juicio comenzó oficialmente en noviembre de 2018. Para entonces, el Chapo ya vivía en un aislamiento casi total, sin llamadas, sin contacto humano, sin luz natural. Cuando lo trasladaban a la corte, helicópteros, drones y francotiradores lo seguían. Había temor de que intentaran rescatarlo, pero también temor de que intentara escapar. Entró a la sala con traje oscuro, cabello peinado y un leve gesto de calma, casi forzado. Aún así, era evidente. Ya no era el hombre poderoso de Culiacán o la Sierra. Era un acusado más, rodeado de enemigos. Elegir al jurado tomó días. Más de 1000 personas fueron entrevistadas. Muchos confesaban abiertamente: tengo miedo, no quiero estar cerca de ese caso. ¿Y si su gente me reconoce? Al final, se formó un grupo de personas anónimas, protegidas y vigiladas día y noche. Sus nombres jamás fueron revelados. El juicio había comenzado, y todos sabían que estaban presenciando historia. Los fiscales estadounidenses presentaron más de 300,000 documentos, audios, grabaciones y mensajes encriptados. Mostraron mapas de túneles, videos de laboratorios de metanfetamina, grabaciones del Chapo ordenando envíos, listas de sobornos y hasta mensajes personales recuperados de sus teléfonos. Era como ver el detrás de cámaras del imperio más poderoso del narcotráfico. Durante meses, pasaron por el estrado algunos de los personajes más importantes del mundo del narco: ex-socios, operadores, pilotos, contadores, hasta amantes. Muchos habían sido parte del círculo más cercano del Chapo, y ahora lo estaban entregando a cambio de reducciones de sentencia. Uno tras otro contaron:
cómo se enviaban toneladas de cocaína en trenes, barcos y submarinos, cómo construyeron túneles desde México hasta Estados Unidos, cómo se movían millones de dólares en efectivo, y cómo Guzmán tomaba decisiones frías, rápidas y definitivas. Cada testimonio era un golpe directo, cada detalle una pieza que sellaba su destino. En varias audiencias, su esposa, Emma Coronel, apareció en la sala, silenciosa, seria, con los ojos fijos en él. El Chapo, con una ligera sonrisa, intentaba saludarla, incluso mandarle un beso con la mano. Era un recordatorio de que, pese al poder, ya no tenía nada. Para muchos, esos instantes fueron el único momento en que Guzmán parecía humano, y no un personaje de la guerra contra el narcotráfico. Después de 11 semanas de testimonios, el jurado salió a deliberar. Solo tardaron 6 horas. Cuando regresaron, la sala estaba en silencio absoluto. El juez preguntó, ¿han alcanzado un veredicto? El jurado asintió. Culpable en todos los cargos. Narcotráfico, conspiración, lavado de dinero, crimen organizado, uso de armas de guerra. El Chapo escuchó impasible, con el rostro inexpresivo. No discutió, no habló, no lloró. Tal vez sabía que ese día llegaría. A su lado, Emma bajó la mirada, conteniendo la emoción. En julio de 2019 llegó el final. Ante la corte llena, el Chapo pidió la palabra. Su voz sonó cansada, afectada por el encierro. He sido torturado todos los días. La justicia no fue justa conmigo. Pero sus palabras no cambiaron nada. El juez dictó la sentencia. Cadena perpetua más 30 años de prisión. Sin posibilidad de libertad. Sin derecho a negociar. Sin esperanza de salir. Semanas después fue trasladado a la prisión más dura de Estados Unidos. Una fortaleza en Colorado, donde los presos pasan 23 horas al día aislados. Ahí vive ahora. Una celda de cemento, una cama de metal, 1 hora al día para caminar solo en un patio de concreto. El hombre que construyó túneles imposibles terminó encerrado en una celda de la que jamás podrá escapar. El juicio del siglo no solo condenó a un hombre, condenó para siempre a la leyenda de El Chapo Guzmán. Cuando El Chapo fue encarcelado en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa no se derrumbó. Era demasiado grande, demasiado complejo, demasiado arraigado, pero sí se fragmentó. Los hijos del Chapo, los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con Ovidio Guzmán, tomaron el control de parte del negocio. Jóvenes, violentos y sin la experiencia de su padre, pero con la lealtad de una generación entera de sicarios. El Mayo Zambada, Ismael Zambada, el socio histórico del Chapo, se convirtió en la figura principal. El hombre que siempre operó en las sombras siguió manejando rutas, contactos y operaciones globales. Viejos operadores. La vieja guardia, jefes regionales y mandos locales comenzaron a ejercer poder en zonas específicas. Esto dio estabilidad, pero también fricciones. El cartel no desapareció, pero ya no tenía una sola voz. Tenía varias, y no todas estaban de acuerdo. Tras la caída del Chapo, surgieron rivalidades. Los Chapitos querían modernizar el negocio. El Mayo buscaba mantener el bajo perfil. Los operadores de antaño querían conservar el control territorial. No fue una guerra abierta, pero sí una lucha silenciosa, llena de ajustes internos, cambios de mando, alianzas momentáneas y traiciones que nunca salieron a la luz. El imperio seguía vivo, sí, pero ya no era el mismo. A nivel internacional, el cartel de Sinaloa continuó expandiéndose. La ausencia del Chapo no frenó su estructura global. Pero sin un líder absoluto, el cartel funciona como una federación de mini reinos, cada uno con autonomía. Más disperso, más adaptable, pero menos coherente. La marca Sinaloa sigue dominando, pero el alma del cartel, la figura del Chapo, se disolvió con el tiempo.
Lejos de Culiacán, lejos de la sierra, lejos de México, Joaquín Guzmán Loera vive una realidad completamente distinta. Fue enviado a ADX Florence, en Colorado, la prisión más estricta de Estados Unidos, la Alcatraz de las Rocosas. Allí, su vida transcurre en una celda de concreto, un catre de acero, una pequeña ventana que solo deja ver el cielo, un inodoro metálico, una mesa fijada al piso. No puede ver el exterior, no puede convivir con otros presos, no puede hacer llamadas libremente, no puede tener contacto físico con su familia. 23 horas al día encerrado, 1 hora al día en un patio solitario, rodeado de muros. Un guardia observa cada uno de sus movimientos. No hay posibilidad de fuga. Y no habrá libertad jamás. Su nombre, que un día generó miedo, poder y fortuna, hoy está reducido a un código carcelario. El Chapo pasa sus días escribiendo cartas, ejercitándose en el piso de su celda y recordando un mundo que ya no existe. Un mundo donde él era el jefe, el rey, el hombre imposible de atrapar. En ADX Florence, solo queda un hombre solo, envejeciendo lentamente entre paredes de concreto. El Chapo Guzmán dejó atrás una historia llena de poder y sangre, pero también dejó en evidencia un sistema que durante décadas le permitió crecer. Hoy, mientras él vive en aislamiento absoluto, su legado continúa esparcido entre fracturas, conflictos y un cartel que sigue avanzando sin su líder. Gracias por acompañarme. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Aquí, en Perfiles Secretos. Deja tu comentario del tema que te interesa saber. Hasta la próxima.